Amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa en vivo a través de nuestras redes sociales. Saludamos a Juan Carlos Calderón. Bienvenidos todos a Plan B en vivo. Esta noche tendremos nuevamente noticias importantes para ustedes. Tendremos dos invitados que tienen que ver con los hechos del día. El uno, el tema empresarial, el tema de la reiniciación de actividades empresariales, comerciales en el Ecuador, una reiniciación que tiene protocolos importantes que ya lo vamos a conversar con el ingeniero Pablo Zambrano, presidente de los industriales del Ecuador. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, Fermín, Juan Carlos, muy buenas noches, un gusto estar acá con ustedes en Plan B. Bienvenido, gracias. Nos ayudará también a entender hoy las cifras que ha anunciado el gobierno Mateo Ordóñez. Él es un egresado de procesos biológicos de la Universidad San Francisco de Quito, que ha estado analizando estas cifras que ha emitido el gobierno desde hace varias semanas y quien es uno de los colaboradores de nuestro portal. Hola Mateo, buenas noches. Hola Fermín, hola Juan Carlos y hola Pablo. Gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ya entraremos a la profundización de estas noticias, su interpretación y su explicación. Así es, bueno, vamos a dar paso a las cifras que hoy el gobierno presentó. El gobierno ha presentado una nueva modificación, digamos, una nueva sorpresa en la formulación de las cifras. Ustedes pueden ver aquí, este es el cuadro que el gobierno emitió esta mañana después de tomarse un fin de semana para, según dijeron, cambiar el sistema el servidor en el cual estaban alojadas las cifras y también la forma en la que es alimentado ese servidor. El gobierno ahora separa las pruebas PCR, que son las pruebas de laboratorio, las pruebas que, digamos, se demoran, de las pruebas rápidas, que son unos tests que se hacen con sangre o con saliva y que dan un resultado inmediato. Ha hecho esta diferenciación entre pruebas rápidas y pruebas de PCR, que a la fecha el gobierno reconoce haber hecho cerca de 31,000 pruebas PCR y el resto son pruebas rápidas. Sin embargo, también declara haber tomado 61,529 muestras hasta la fecha. Ahí no se precisa si son PCR o son pruebas rápidas. Hecha esta diferenciación, el gobierno ha declarado también 1,103 recuperados, 1,557 personas con alta hospitalaria y aproximadamente 1,700 fallecidos. Aquí tenemos el cuadro de los fallecidos, un poco más, son 1,801 fallecidos, entre 663 que están confirmados con diagnóstico de COVID y 1,138 que han fallecido probablemente por COVID. Pero esta nueva forma de presentar los datos, Juan Carlos, ha producido un cambio significativo en cuántos positivos efectivamente había en las provincias. Y aquí tenemos un cuadro que podemos compartir con ustedes. Sí, efectivamente, es un cuadro que hizo nuestro compañero Luis Argüello y ellos, Luis y Yasmina Ojeda, hacen nuestros cuadros en estas presentaciones. Y acá ustedes van a fijarse en el color rojo, son las pruebas que teníamos hasta el viernes, ¿sí? Por ejemplo, Guayas hasta el viernes tenía 15,365 pruebas, digamos, confirmados de COVID-19, 15,000 y pico. Hoy, con la nueva metodología, pues baja a 10,000 y pico, 10,172. Cae en un 30%. Lo mismo pasa en Manabí. Manabí había pasado a ser la segunda provincia con más contagios en el Ecuador y efectivamente también, incluso cae más Manabí. Manabí cae en un 60%, 60 o 70%. Y Manabí, Juan Carlos, imagínate que pasan de 1,800 a apenas 500 aproximadamente. Claro. Entonces, ¿cuál es la explicación según el gobierno? Lo que decía Fermín. Asoma un número global de 23,000 contagiados. Redondeamos, ¿no es cierto? Para no confundir.
de estas supuestamente 8.000 de estos positivos han sido hechos con pruebas rápidas, según el gobierno. Y 15.000 son los certeros, es decir, las pruebas PCR, que son llamadas pruebas de diagnóstico, es decir, que tienen más de un 90% más de efectividad. Son las que internacionalmente se homologan como las realmente válidas para confirmar COVID-19. Las otras pruebas rápidas, y ya nos explicará un poco Mateo, tienen que ver más con pruebas que te permiten detectar en las personas que tengan algún proceso viral. Eso permite un primer filtro, ¿no es cierto? Tú estás enfermo, tú no estás enfermo, tú tienes un proceso viral, tú no tienes un proceso viral, y los que tienen un proceso viral pasan a hacer las PCR. El problema, Fermín y estimados amigos, es que hasta el viernes se suponía que no nos habían dicho que estaban mezclando las pruebas. Ese es el problema. Hoy salen a decir, hemos estado mezclando las pruebas y hoy las vamos a separar. Nunca Ahora, Juan Carlos, esto no... de los datos, porque las pruebas rápidas no son efectivas, no son una prueba de diagnóstico real de coronavirus. Entonces, ¿de qué estábamos hablando, Fermín? Y para que nos ayude a entender esta problemática, vamos a invitar a Mateo Ordóñez. Él ha estado analizando, ha estado siguiendo de cerca este proceso. Mateo, ¿cómo interpretas tú esto de que el gobierno ha estado sumando las rápidas con las lentas, para decirlo de alguna manera, y esto ha inflado, obviamente, la cantidad de pruebas por 1.000 habitantes que al parecer estaban tomando? Sí, bueno, hasta hace poco sabíamos que se estaban haciendo pruebas rápidas, pero no sabíamos del número, ¿no? Y recién hoy día tenemos los datos del número exacto de pruebas de PCR y de pruebas rápidas. Entonces, eso ha creado bastante confusión. Y como dijo Juan Carlos, creo que es necesario explicar un poco la diferencia entre estas dos pruebas para entender por qué es necesario incrementar el número de pruebas PCR y no fijarnos tanto en las pruebas rápidas. Las pruebas PCR primeramente son mucho más sensibles. Entonces, estas se basan básicamente en amplificar el material genético del virus. En cambio, las pruebas rápidas lo que hacen es detectar anticuerpos. El problema con las pruebas rápidas es que te pueden generar falsos positivos. Y ya hemos visto durante esta pandemia algunos países como Turquía, España, que han desechado las pruebas rápidas provenientes de ciertos países como China, porque simplemente son inservibles. Entonces, igualmente un estudio que salió la anterior semana, que se publicó en el New York Times, mostraba que 3 de 14 marcas comerciales de pruebas rápidas, solamente 3 mostraban confianza. Y en esas 14 analizadas se incluían marcas reconocidas. Por lo que también sería necesario que exista una explicación de parte de las autoridades de dónde provienen estas pruebas rápidas, para saber qué confianza hay en esto. Oye, Mateo, una pregunta ahí. ¿Por qué tomaron esta decisión? ¿Por qué hasta el viernes estaba muy bien mostrándonos las cifras, salvo ese salto que hubo de 10.000 pruebas que asomaron de golpe de un día para otro, que también un poco nunca fueron explicadas, que dijeron que eran pruebas que habían estado retrasadas? ¿Por qué hoy tomaron esa decisión? O sea, realmente no entiendo. Pienso que al inicio de la pandemia no teníamos la suficiente capacidad de diagnóstico, primeramente. Entonces, hasta el 23 teníamos más o menos 12.000 casos con sospecha, que eran pruebas represadas. Entonces, hasta esa fecha teníamos más o menos 11.000 positivos. De un día al otro obtenemos un dato que
de que tenemos más de 22.000 positivos. Entonces, todo el mundo se pregunta de dónde vienen por qué se incrementa tanto estos 10.000, si solamente habían 12.000 pruebas represadas, ¿por qué aumenta casi en el doble solo en positivos? Y parece que es justamente por el hecho de que empiezan a sumar las pruebas rápidas. Entonces, las pruebas rápidas puedes tener los resultados en 30 minutos y ir metiendo en el sistema de manera más rápida. Entonces, ese es un problema. Ahora, yo creo que es necesario fijarse en las pruebas PCR que tenemos 31.000 hasta la fecha, pero no tenemos todavía los datos por provincia. Entonces, no podemos saber realmente en qué estado está cada provincia, porque simplemente no tenemos la información. Sí, ni siquiera hoy día salió la gráfica de acuerdo a inicio de síntomas que nos indicaría, nos daría información. Tú habías preparado, Mateo, una gráfica. Nos gustaría que nos cuentes cómo la interpretas, cuál es la interpretación de esta gráfica que tú habías preparado. Sí, esta gráfica, o sea, lo que te muestra es una superposición de 3 gráficas, de 3 curvas oficiales que salieron en 3 diferentes fechas. Ahí están los colores. Entonces, por ejemplo, vemos que esta gráfica es la de acuerdo a inicio de síntomas. Entonces, lo que hay que entender es que esta gráfica siempre va a tender a aplanarse. Siempre. Pero eso no quiere decir que se esté aplanando la curva en el sentido en el que está bajando la tasa de contagios, sino esto se debe simplemente al hecho de que tú necesitas información futura que se va a ir sumando a las fechas anteriores. Y como observas, por ejemplo, si comparas la curva que está publicada el 23 de abril con la publicada con el 7 de abril, te das cuenta cómo, por ejemplo, la parte que estaba aplanada ya se encuentra en pendiente. Entonces, eso va a seguir pasando porque necesitas nuevos datos. Y lo interesante de esto es que esta curva es útil te puede ser útil para saber qué es lo que pasó en el pasado. Digamos, si tú te pones a ver, digamos, el 17 de marzo, donde se tomaron las medidas, de acuerdo a inicio de síntomas en Guayaquil, tienes 1.541 personas ya infectadas. Entonces, ese es un punto importantísimo, porque eso explica por qué las medidas ya se tomaron demasiado tarde, ya cuando habían 1.541, y es probable que con los datos que sigamos teniendo hayan sido más, pero hasta la fecha sabemos que son 1.541. Ahora, Mateo, a tu criterio, ¿se está aplanando la curva? La curva es difícil saber con los datos actuales si se está aplanando o no la curva. Creo que necesitamos más información. Yo esperaba que salga hoy día la curva que no salió, y de acuerdo a eso analizar por provincias. Como vimos el viernes, en el caso de Manabí, juntando las pruebas rápidas, incrementó bastante. Pero lo que es interesante, digamos, es que si te fijas en los datos, solamente en las PCRs, el Guayas continúa con el 70% de la tendencia. Entonces, eso ya nos da una indicación. En el caso de que estuviera bajando, yo pensaría que la tendencia debería disminuir frente al total de las muestras, lo cual hasta la fecha sigue igual, está en el 70%. Solo analizando las 31.000 pruebas de PCR. Entonces...
Mateo, quisiera que nos ayudaras también a analizar esto que hemos encontrado hoy en la prensa internacional. En este medio español llamado El Confidencial se reporta que el Ministerio de Salud de España usó un dato inflado para decir que es el 8º país que más test realiza. ¿Y en qué consistía eso? Precisamente en que mezclaron las PCR con las pruebas rápidas. Si se ve la página que alimenta esa información, en el caso ecuatoriano, parecería que en el Ecuador estamos haciendo 2.64 pruebas por cada 1.000 habitantes, si se toman en cuenta las 45.857 pruebas que el gobierno había declarado estaba haciendo hasta el viernes. Pero ahí está el detalle. Esas no son las pruebas PCR. Las pruebas PCR son apenas 31.000 hasta la fecha. Sí, y el caso, por ejemplo, en América Latina, el más claro es el caso de Venezuela. Si tú te fijas, hay una página que se llama el Worldometer, donde te muestra los tests por millón de habitantes. Y en Venezuela te sale que tienen la mayor cantidad de test aplicados a la población, la mayor cantidad de tests por millón de habitantes. Pero si te metes a analizar bien, ves que hasta la fecha, hasta el 24 de abril, habían realizado solamente alrededor de 6.000 pruebas PCR, lo que equivale a más o menos 100 pruebas por millón de habitantes, siendo la más baja de todo el continente. Entonces, es una manera, claro, de inflar las cifras, de engañar y de decir que estamos... Mateo, ¿qué ganan inflando las cifras? ¿Qué gana el gobierno de España? ¿Y qué gana el gobierno de Venezuela? ¿Qué gana el gobierno, si es que lo hace, el gobierno de Ecuador? ¿Qué gana? O sea, ¿qué sentido tiene inflar las cifras de las pruebas? Mi opinión personal es que es incorrecto. Estamos dando una sensación de que se están calmando las cosas cuando en realidad no hay ninguna evidencia que eso esté pasando. Entonces, mi opinión acerca de por qué se estarían inflando es simplemente el hecho de que existe una incapacidad de parte no se pudo controlar, entonces se trata de decir, ve, estamos haciendo un montón de pruebas, estamos controlando, tenemos que abrir ponerle fecha para el distanciamiento social cuando no hay evidencia. Entonces, otro dato que es importante es para hacer una comparación, es en el caso de Chile, por ejemplo, en América Latina, si te fijas en el caso de Chile, ellos tienen bien contabilizado las PCR y llegan más o menos... Comparar aquí el caso de Chile. Esta página nos permite comparar Ecuador con Chile y las cifras de Chile sí son de PCR. Ustedes pueden apreciar que Chile alcanza a esta hora más de 8.44 por cada 1.000 personas. Mientras nosotros, con esta estadística dudosa, porque esto corresponde a los datos del 24 de abril, que no son los reales, apenas estamos en 2.65. Esto tiene de pronto es una cosa de dos vías. Por un lado, se sube la cantidad de pruebas que parece que están haciendo por cada 1.000 habitantes. Y por otro, se reduce el número de positivos justo en el momento en que hay que tomar desde las alcaldías la decisión de abrir o no el país, Juan Carlos. ¿Crees que esto puede tener una connotación política también? Connotación política, económica, me parece que esto genera un enorme descrédito, en realidad, sobre las vocerías oficiales respecto a los datos que hay. El problema central ahí, estimados amigos, y ya vamos a hablar de esto con Pablo Zambrano sobre esto, es que el país está sometido en este momento a una especie de ping-pong político y económico. Bueno, no solo pasa en el Ecuador, pasa en todas partes de este momento,
de generar las condiciones para reiniciar el trabajo, para reiniciar las actividades, mientras otros sectores te dicen, no, aguanta, vamos a tener que estar encerrados un tiempo más. Pero anoche, la decisión del gobierno también fue muy polémica, generó mucha crítica, en el sentido de, tomen ustedes, nosotros damos los datos, damos la información, y ustedes, alcaldes, tomen la decisión del semáforo, ¿no es cierto? El problema es que los alcaldes, ¿con qué cifras van a tomar la decisión? El alcalde de Quito no tiene, lo acaba de decir, no tiene cifras, lo dijo en una carta al COE. Pide cifras. La alcaldesa de Guayaquil, bueno, está en otro patín, perdón la expresión, pero también tiene el mismo problema. Si las dos ciudades más grandes del Ecuador tienen ese problema, imagínense Santo Domingo, Los Colorados, Loja, pero por Dios. Entonces ese es un problema grave. ¿Por qué? Porque las decisiones que se tomen de aquí en adelante tienen que ver con varios elementos de seguridad, de sanitaria, ¿no es cierto?, y seguridad laboral para reiniciar las actividades. No está claro que no nos podemos quedar encerrados toda la vida. Para los políticos sí sería chévere que nos quedemos encerrados toda la vida porque ellos hacen campaña con la epidemia y no pasa nada. Sin embargo, las cosas no son así. Entonces ahí yo, Mateo, tendría una pregunta quizá para rematar esto. ¿Qué es lo que han estado haciendo mal en realidad? O sea, a mí me preocupa, solamente completo esta pregunta, Mateo. Porque es un sistema estadístico de conteo, ¿no es cierto? Sí. O sea, ¿cómo obtienen los datos? Entiendo que hay un comité de control central médico que recibe datos de todas las unidades médicas del Ecuador, además de las universidades y todos los que hacen pruebas en este país, pasan el dato a este comité. ¿Cómo sabe este comité que se están haciendo bien los datos? ¿Cómo está valorando eso? Porque en un trabajo estadístico de este nivel y de esta delicadeza, lo primero que tienes que es presentar la ficha metodológica. Claro. Y no han presentado la ficha metodológica. Han dicho, claro, así estamos tomando, estas son nuestras muestras. No sé, yo voy por ahí, Mateo. Estoy de acuerdo. Y verás, si te pones a analizar fechas anteriores, digamos, habían fechas en que entraban muestras en una semana en promedio 300, y si te ibas por días, habían veces en las que llegaban, por ejemplo, del Guayas, el 5%, y de provincias que no tienen mucho peso en la curva acumulada nacional, tenían más peso. Entonces habían otros días, en cambio, que llegaban muestras del Guayas, y entonces te incrementaba la tendencia nacional. Entonces, y es así, o sea, entonces es imposible analizar los casos por día, como se puede hacer en otros países, porque simplemente tienes una dispersión de datos que no te permite, como tú mismo dices, no hay una metodología, es desordenado. Entonces, es hasta la fecha, como incluso el propio alcalde Yunda dice, no hay cómo tomar una decisión con los datos que tenemos. Entonces, esperemos que esta semana, y esto están diciendo que ya se ha incrementado el número de pruebas PCR que quieren hacer por día para evitar, pero seguimos igual con muestras represadas, pero es difícil, o sea, tiene que haber una explicación de cómo están haciendo, o sea, tienen que hacer que cada día llegue un porcentaje de muestras que sea conciso. No puede ser que de un día llegue de unas provincias que no tienen mucho peso y otro día lleguen del Guayas, donde el 70% son positivos del total. O sea, simplemente no hay cómo, o sea, las decisiones las están basando en las llamadas, en las llamadas y en el número de funciones, ¿no? O sea, no tiene sentido.
Evidentemente, y hay también ahí un problema político, ¿no? Como señalaba Juan Carlos, una alcaldesa como Cintia Viteri, a la que le dicen tenía 10.000 y ahora resulta que no han sido 15.000 y ahora resulta que han sido 10.000. Yo no sé si este no es un golpe a la credibilidad de la estadística oficial, que se supone es el insumo para que los alcaldes tengan la responsabilidad política de tomar la decisión. Así es, gracias Mateo por haber estado con nosotros. Realmente es importante tener claro que este país necesita tener cifras adecuadas, correctas, con las debidas fuentes y con las debidas metodologías y las fichas metodológicas. No existe eso. Para mañana el ministro de Salud ha convocado a una reunión a algunos periodistas, nos ha convocado también a Plan B, para explicar bien esto. Ojalá pongamos tener una explicación ahí, pero el hecho más grave es que la desconfianza es lo que se ha sembrado. La desconfianza, la poca credibilidad de las cifras, y tenemos que tener confianza. O sea, yo creo que estos momentos son muy delicados, no se está jugando aquí por la vida de las personas. Mucha gente ha muerto. Este virus mata. Este virus mata. Si no estamos bien informados, nos va a matar más. Entonces, yo creo que eso es importante. El gobierno pula sus medidas. No es posible que existan voceros de todo tipo. Habla el ministro, habla la ministra de gobierno, habla el viceministro, habla Jorge Watted, habla el presidente, habla el jefe de la fuerza de tarea, habla, etcétera, etcétera, etcétera. Habla Yunda, habla la alcaldesa de Guayaquil, habla. Todo el mundo habla. Todo el mundo además dice cosas distintas. Entonces es fundamental que los políticos, los líderes políticos, se pongan de acuerdo, respetando a la gente que está en este momento en sus casas o este momento trabajando y sacando adelante este país y jugándose la vida, literalmente, se pongan de acuerdo. A nosotros como ciudadanos no nos interesa, realmente no nos interesa quién va a quedar bien o quién va a quedar mal. No nos interesa si el alcalde Yunda tiene el 70% o el presidente tiene el 40%, o Otto Funes tiene el 30%. No nos interesa. Nos interesa que le den a este país, que el gobierno le dé a este país lo que necesita. Y lo que necesitamos, primerito, sobre todo, son datos reales y sinceridad en las cifras. ¿Cuántas pruebas hay, señora ministra, en realidad en el Ecuador? Usted dijo, cuando nosotros entrevistamos en Ecuador TV, que había 200.000 pruebas. ¿Cuántas pruebas hay? Señor alcalde Yunda, ¿cuántas pruebas tiene PCR? ¿5.000? ¿10.000? ¿Cuántas pruebas? Todo eso tiene que estar clarificado. ¿Por qué? Porque es fundamental para tomar decisiones. Decisiones en las que se nos estamos jugando no solo la vida en temas de salud, sino la vida de la economía, la vida de la sociedad ecuatoriana y temo decirlo, la vida de la República como tal. Por eso quiero invitar, y gracias Mateo, quiero invitar a Pablo Zambrano un poco para analizar esto. Pablo, buenas noches. Gracias Mateo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Fermín, buenas noches. Un gusto también haber compartido con Mateo. Líder empresarial de este país, ¿qué piensas de todo esto? Muchísimas gracias, Juan Carlos, Fermín, un gusto también haber compartido con Mateo. Mira, las cifras son muy preocupantes en el tema económico. Nosotros en la Cámara de Industrias y Producción y en la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador hemos hecho un análisis y un estudio sobre qué ha ocurrido desde el punto de vista económico en estos 40 días. El estudio lo hicimos hace 10 días, es decir, a los 30 días de paralización, el país ya tenía pérdidas de más de 12.000 millones de dólares en ventas del sector productivo. Esto generó pérdidas en 23.000 empresas y se están poniendo en riesgo más de 500.000 empleos que generan estas 23.000 empresas. Si es que la situación continúa como está, la pérdida en ventas se duplicará. Y entonces, en 20 días más tendremos 20.000, 22.000 millones de dólares en pérdidas,
y el empleo en más de 650,000 estaría en riesgo. 650,000 plazas de empleo formal. En la Cámara de Industrias y Producción, en la Federación de Industrias del Ecuador, representamos al empleo formal, que es apenas del 38% de toda la masa, o mejor dicho, la población económicamente activa en el Ecuador, que son más o menos 8 millones de ecuatorianos. Entonces, estas cifras con las que yo estoy iniciando esta conversación, nos deben hacer pensar que hay que encontrar una solución intermedia para no afectar más la economía del Ecuador. ¿Y por qué digo afectar más? Porque antes de que empiece la crisis sanitaria, que es normalmente a mediados del mes de marzo, a inicios del mes de marzo, Ecuador ya tenía un riesgo país de 2,000 puntos. ¿Por qué? Porque no confiaban los mercados internacionales en que nosotros podamos pagar nuestras deudas y honrar nuestros compromisos. Ya veníamos con un déficit para equilibrar las finanzas públicas de aproximadamente 4,000 millones de dólares. Ya veníamos también con una crisis del precio del petróleo que es fundamental para nuestra economía. Entonces, por eso digo, para no agrandar más los problemas económicos y productivos del país, justamente tenemos que encontrar una solución intermedia. Y esa solución intermedia es la aplicación de protocolos para que las empresas puedan entrar, las empresas, no todas, las empresas que puedan aplicar estos protocolos, ser muy estrictos con el tema de la salubridad, con el tema del distanciamiento, con el tema de la higiene, proveer transporte público para sus trabajadores. Estas empresas que cumplan con estos protocolos puedan entonces iniciar nuevamente su vida productiva, que en más de un 80% el sector productivo nacional está paralizado en estos 40 días. Eso es lo que yo les podría decir a manera de introducción, que obviamente no son buenas noticias, son noticias muy preocupantes. Pablo, ¿vos crees que no hay demasiado riesgo todavía para entrar a este tipo de actividades? Digo, teníamos un solo protocolo, una sola orden, que era quédate en casa. Sí, esa era una sola Mira, idea, quédate en casa. Y no pudimos cumplirlas. ¿Tú crees que con un protocolo para todo el mundo o por sectores podamos cumplir? ¿Confías en que se pueda salir por ahí? es muy buena la pregunta. Y precisamente para responder la pregunta de qué ciudades activamos, tenemos que ir viendo el tema del riesgo. A mí me preocupó muchísimo la intervención de Mateo, fue muy técnica. Y mientras Mateo hablaba, yo hice un cálculo. Y si es que las cifras de Mateo son adecuadas, como así las creemos, las consideramos todos, él es un experto en temas de biotecnología, él decía que apenas 31,000 pruebas confiables se han puesto en práctica, se han practicado en el Ecuador. Si somos una población de 17 millones de ecuatorianos, esto significa que apenas el 0,18% de la población ha sido testeada, se le han practicado pruebas, lo cual obviamente nos lleva a pensar entonces que estamos en una situación muy compleja en la cual las decisiones no se las podrán tomar en base al, digámoslo así, las certezas, sino básicamente frente a las evidencias tan duras y tan difíciles como la ciudad de Guayaquil, que se ha visto colapsada en su sistema de salud y que hemos visto la tragedia que hemos sido testigos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, ver las ciudades, las zonas del país en las cuales no hemos tenido esa crisis tan grave de salud, en primer lugar. De esa manera podremos escoger las zonas y los lugares en los cuales se pueda hacer esta primera aproximación, esta primera intervención. ¿Y por qué digo esto? Porque no vamos a volver a la vida normal, por favor, que nadie se confunda, no vamos a volver a la vida normal. Lo que nosotros estamos diciendo desde el sector productivo es que empecemos a aplicar estos planes pilotos en sectores que estén capacitados y en plena aptitud para poder empezar a trabajar. Uno de esos sectores, por ejemplo, es el sector de la construcción. Todos sabemos, y me voy a permitir acá poner un ejemplo. La construcción se la hace por fases, ¿no es cierto? Tú tienes un terreno, tú haces una excavación, tú mueves todo ese material, empiezas tú a sentar las bases, los pilotes, ¿no es cierto?
Y en toda esa primera fase, que es esta fase de movimiento de tierras, de cimiento, cimentación y de levantar ya en sí mismo la estructura hasta dejarla en lo que se denomina obra gris, en toda esta primera etapa, sí se puede establecer una política de distanciamiento, una política de utilizar cubrebocas, una política de llevar en transporte en el cual haya justamente una separación, hay una sanitización del transporte a los trabajadores y a los colaboradores de las empresas. De esa manera, entonces, sí se podría iniciar en cierto tipo de actividades. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar en muchísima disciplina para que la gente esté consciente de que esta oportunidad que hay de abrir ciertos sectores de la economía se la hagan con absolutamente todos los cuidados. El tema del distanciamiento social es un tema que nos tiene que llevar de aquí en los siguientes 6 años, por lo menos, vamos a tener que practicar un distanciamiento social hasta que haya una vacuna, hasta que se vayan generando los anticuerpos en la población, pero sin duda los hábitos de los ecuatorianos tienen que cambiar absolutamente. Pablo, otros sectores del empresariado, por ejemplo, el sector de las cámaras de comercio, han dicho que una de sus pedidos es que se facilite el comercio electrónico. Pero en Ecuador el comercio electrónico, tú sabes, en Estados Unidos uno puede comprarse desde un alfiler hasta un traje, pasando por cualquier cosa y se la dejan en la puerta de la casa. El comercio electrónico en Ecuador está muy rezagado, nadie le puso mucha atención, tampoco la publicidad en Internet. ¿Cómo se puede ahora suplir ese retraso y tratar de apostarle al comercio electrónico? Mira, Fermín, esta es una pregunta muy interesante y nos ha tocado aprender a la brava. Creo que el fin de semana absolutamente todos recibimos de nuestros celulares una serie de ofertas que nos fueron llegando desde de la más diversa índole. Y creo que los ecuatorianos justamente somos muy ingeniosos en ver cómo podemos poner en práctica la oferta de servicios. En el caso que tú mencionas del comercio electrónico, existen algunas plataformas de facilitación de pagos que pueden ser utilizadas con este objetivo y de igual manera la gran mayoría ya de almacenes tienen en este momento sus páginas web a través de las cuales ofrecen sus productos y tú puedes hacer uso de estas vías electrónicas. De igual manera, existen en el país estos servicios de entrega a domicilio que fueron muy criticados y que creo que estos 40 días han cumplido un papel fundamental en todo el tema de la logística en el país. Entonces, el comercio electrónico sin duda va a empezar a funcionar, ha estado funcionando intermitentemente durante este tiempo. Hemos visto en páginas web, hemos visto en el mismo Facebook ciertos grupos cómo se han empezado a organizar y la gente mismo se la ingenia para poder vender, para poder ofertar sus servicios, para poder ofertar sus productos y de esta manera poder cumplir. Porque el sistema financiero está funcionando y está muy activo, los canales de pago están muy activos. Entonces, todas esas transacciones se pueden seguir llevando a cabo. ¿Dónde vemos el problema principal? El problema principal lo vemos en la manufactura. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el sector textil? ¿Qué está pasando con el sector metalmecánico? ¿Qué está pasando con el sector de la madera? Con muchos otros sectores manufactureros, el sector de ensamblaje de vehículos, la fabricación de partes y piezas, la fabricación de muebles. ¿Qué está pasando en estos sectores? Que no nos olvidemos que además son sectores que tienen una gran cantidad de mano de obra, que se denomina, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacer con esas empresas y con esos trabajadores? Tenemos que llegar, como digo yo, a una solución intermedia, donde jamás pongamos en riesgo la vida de las personas. Y aquí quiero yo hacer un pequeño paréntesis. He escuchado y he visto yo comentarios clasistas, en los cuales dicen, no, es que los empresarios quieren mandar a la carne de cañón a sus empresas. Por favor, una enfermedad como esta no mira condición social, no mira si es que la persona es rica o pobre, si es que la persona es blanco, negra, alta o baja, etcétera. Es decir, esto no tiene consideraciones de ningún tipo clasistas, ni mucho menos, sino que lo que se requiere aquí es encontrar una solución intermedia que, como digo yo, permita a la gente encontrar unos mecanismos de trabajar dignamente y poder volver en la medida de lo posible a sus actividades poco a poco y con toda la cautela y los cuidados del caso. Pablo, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, dijo esta mañana en una radio que se habían reunido con el alcalde Yunda y con sus funcionarios tanto de producción cuanto de sanidad
o de salud, perdón, el domingo, los representantes de las cámaras. ¿Qué es lo que les dijo el alcalde? ¿Cuál fue el debate? ¿Y cuáles fueron sus principales preocupaciones frente al alcalde? El alcalde Yunda ha dicho y ha justificado que la ciudad debe estar cerrada en semáforo rojo hasta el 31 de mayo. ¿Aguantan las empresas eso? ¿Cuál fue el resultado de esa reunión? El día de ayer, el alcalde de Quito nos convocó a una reunión a las 12 del día donde estuvimos con la secretaria de Desarrollo Productivo, el secretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito y más de 20 líderes gremiales de la ciudad de Quito. Y nosotros le dijimos al alcalde muy transparentemente, muy respetuosamente, cuál es la situación. Y fue interesante cómo antes de que nosotros empecemos a hablar como dirigentes gremiales, la secretaria de Desarrollo Productivo hizo una muy buena presentación en la cual están las cifras de la ciudad de Quito, la cantidad de empleos que están en riesgo, el nivel de pobreza que hay en la ciudad de Quito, la informalidad que hay en Quito. En Quito tenemos más de 300,000 personas que viven de la informalidad. ¿Qué está pasando en este momento, a esta hora, a las 8:12 de la noche, con todas esas personas? Están en una absoluta indefensión. Por lo tanto, le dijimos al alcalde que en base a esas estadísticas y esos números que son muy ciertos, tenemos que entrar a trabajar aquellas empresas que puedan estar en la aptitud y en la responsabilidad de hacerlo. El alcalde de Quito nos dijo, señores, yo estoy de acuerdo, la ciudad no puede paralizar, no podemos perder fuentes de empleo, no podemos tampoco esperar un estallido social. Por lo tanto, hay que ir hacia una solución en este sentido. Entonces, nosotros estamos en conversaciones con la alcaldía, con la Secretaría de Desarrollo Productivo, pero queremos tomarle la palabra al alcalde para ir poco a poco activando. El día de hoy ya empezaron a trabajar algunos sectores de la construcción y creo que eso es importante porque eso nos va a dar una pauta y también nos va a marcar un estándar, ¿no es cierto? Que es importante. El estándar aquí tiene que ser muy alto, con protección, con absoluta responsabilidad en las labores que cumplan los colaboradores de las distintas empresas. Pablo, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano se había señalado que el rol del Estado en esta crisis es clave. Es decir, los países de la región, las principales potencias, no se diga, están diseñando ya unos planes de salvataje que pasan por crédito, que pasan por estímulos, que pasan por una intervención estatal muy grande. En el Ecuador este debate está estancado porque el régimen dice que simplemente no hay plata para nada. ¿Cómo ven ustedes el rol del Estado ahora y en el futuro de la pandemia? Mira, se ha sido muy frustrante y esto lo hemos transmitido a las autoridades con las cuales hemos hablado y lo hemos dicho públicamente. Ha sido muy frustrante que apenas 2 países de los que tenemos conocimiento en el mundo apliquen y le pongan impuestos al sector productivo en vez de dar una ayuda al sector productivo o facilidades al sector productivo. Estos 2 países son Hungría y Ecuador, en los cuales se están tramitando leyes que van a cargar con impuestos. Ha sido muy frustrante también ver cómo Colombia, cómo Chile, cómo Perú, países vecinos, han inyectado en los 3 casos más de 12,000 millones de dólares a la economía con el objetivo de preservar el empleo. ¿Y por qué se preserva el empleo cuando el Estado inyecta en una situación como estas, que es una paralización total, estos recursos al sector privado? Porque el sector privado genera 9 de cada 10 empleos en todo el mundo, no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo. Porque el sector privado genera inversiones, empleo, desarrollo, paga impuestos, es decir, está en todo un sistema y un círculo virtuoso productivo porque todo es un encadenamiento productivo. El día de hoy esta transmisión la podemos hacer gracias a que hay un encadenamiento productivo. Luz eléctrica, una empresa de telecomunicaciones, una empresa que fabricó la computadora o el teléfono, una empresa que fabrica los cables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la empresa privada genera este círculo virtuoso que es tan importante. Sí vimos con mucha frustración cómo la respuesta del gobierno nacional fue aplicar más contribuciones. ¿Y por qué digo más contribuciones? No nos olvidemos que en diciembre del 2019 ya se aprobó una ley en la cual al sector productivo también se le pone una contribución para el equilibrio fiscal. Ahora se está estableciendo una contribución del 5% sobre las utilidades de aquellas empresas que recibieron utilidades en el año 2018 sobre $1 millón, el 5%. Estamos en el año 2020, una economía
que no tiene nada que ver con los números del año 2018. Es decir, realmente no hay ni siquiera una consideración respecto a la situación actual que está pasando el Ecuador. Entonces, sin duda, hemos visto con mucha desazón esa respuesta por parte del gobierno. ¿Cuál es el rol del Estado y cuál es el rol que tiene que seguir a futuro el Estado? Yo creo que esta pandemia, si es que algo nos ha demostrado, es que más del 70% de las instituciones públicas sirven para poco o muy poco. Por lo tanto, el Estado tiene que redefinirse. Tenemos que cambiar la estructura del Estado, una estructura tan grande, gigantesca que tiene el Estado, y concentrarnos en lo que también esta pandemia nos deja como lección, que el Estado no se ha concentrado. ¿Y cuál es eso? La salud y la prevención. Realmente este tema nos agarró, sinceramente, desprevenidos totalmente a todos, pero creo que más al Estado. Miren ustedes lo que ocurrió en la mitad del camino de una crisis. Hubo un cambio en el Ministerio de Salud Pública, lo que quiere decir que habían graves problemas en este sector. Entonces, sí nos deja grandes lecciones esta pandemia, y lamentablemente la economía va a caer por lo menos en un 7% durante este año. Es decir, el Producto Interno Bruto va a decrecer. ¿Y esto qué implica? Que absolutamente en todos los sectores, y más aún el Estado, va a tener que ajustarse. Pablo, mencionabas que 500.000 empleos están en riesgo. Esto significa, están en riesgo. ¿Cuándo, a tu criterio, cuánto tiempo más puede aguantar el sistema industrial, el sistema comercial, las pequeñas empresas, los pequeños productores? ¿Cuánto más se puede aguantar esto? La respuesta está en un estudio muy importante y en un gráfico que hizo la Universidad de las Américas, que lo sacó aproximadamente hace 3 semanas, y todos lo hemos utilizado ese gráfico para ejemplificar cuánto tiempo de vida de cash, de economía, económicamente tienen las empresas. Y el promedio de más del 65% de las empresas en el Ecuador era de 37 días. Es decir, ya hemos pasado 4 días desde que ese promedio se venció. ¿Qué es lo que puede empezar a ocurrir ya en este momento? Y ya se ha dado. Lamentablemente, las empresas, analizando su situación interna, tienen que revisar todos sus números, todas sus líneas, tienen que hacer una reprogramación de toda la planificación para el año, y obviamente tienen que tratar de mantener esa sostenibilidad hacia el futuro, y van a tener que cortar empleos. Hay una cifra que le está dando el propio gobierno. Se han presentado más de 30.000 reclamos de trabajadores por desvinculaciones laborales. Entonces ya en este periodo de tiempo se han presentado un número que es importante, 30.000. Pero sin duda, si es que la situación del país no va tomando un giro hacia una reactivación pequeña, por pasos, por etapas y con todos los cuidados del caso, sin duda la situación de las empresas se va a complicar muchísimo, y lamentablemente las micro, pequeñas y medianas son las empresas que más sufren en este momento. Bueno, Juan Carlos, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, quisiera de pronto leer algunas cosas que se han presentado, algunas preguntas del público. Vamos a invitar a Mateo también para que pueda ver los comentarios. Ha habido algunos comentarios. A ver si podemos contestarlos junto con nuestros invitados. Vamos a revisar lo que nos llega a nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Sí, bueno, algunos saludos, por ejemplo, de Enrique Rosales. Saludos, amigos. Gracias. Saludos a usted. Vamos a... Tenemos aquí un comentario de José Ligia Villagómez sobre las pruebas rápidas en Riobamba. En Riobamba el municipio hace gran alboroto por el arribo de 5.000 pruebas rápidas ante los 200.000 habitantes. Solo en el cantón Riobamba es insignificante. No se ha pronunciado el municipio, serán las pruebas en el corto plazo. Así estamos los ciudadanos abandonados a su suerte. ¿Qué opinas, Mateo, sobre estas 5.000 pruebas de Riobamba? Primero, aparte de ser poca para la población, probablemente también no sean confiables. Entonces, es lo que se señalaba, ¿no? Incluso en Quito y en las provincias más grandes,
no se puede controlar. O sea, es, es difícil. Me imagino la situación en otras provincias, digamos, no específicamente en este caso, ¿no? Pero eh, debe ser mucho más difícil si ni siquiera en Quito podemos tener información para actuar. Peor va a ser en otra. Pablo, hay una pregunta ahí que tengo yo. Después de la construcción y el comercio electrónico, ¿usted tenía un plan sobre otro tipo de industrias que se vendrían incorporando? ¿Cómo sería? Sí, nosotros hemos planteado que la industria metalmecánica, metalúrgica, está también preparada porque puede hacer los recorridos para sus trabajadores. De igual manera, la industria textil también está preparada. Uh-huh. La venta de vehículos también está preparada, al igual que las autopartes, piezas y también el sector maderero. Es decir, ahorita te acabo de dar 5 sectores que sí están en esta aptitud o capacidad. ¿Cuál es el principal requisito? El principal requisito es que la empresa pueda hacer una inversión en lo que tiene que ver con todos los protocolos de seguridad, con proveer del equipo necesario a sus trabajadores, a sus colaboradores, el proveer el transporte a los colaboradores y de esa manera poder evitar dándoles toda una charla, todo un convencimiento, porque tenemos que estar convencidos los ecuatorianos de cambiar nuestros hábitos de higiene. O sea, tenemos que estar convencidos de lavarnos las manos, de utilizar el tapabocas, de no abrazarnos, de mantener la distancia social. Esa es la mejor forma también en este momento, la prevención. Todos debemos convertirnos en educadores, en verdad. Pero ahí hay una pregunta que está al final, Fermín, de veedores, no sé quién es, me imagino, tal vez por la relación, pero dice, estamos de acuerdo a que no será lo mismo, o sea, la normalidad que salgamos empresarialmente como trabajadores, ¿no es cierto? Pero insistimos en querer regresar a lo mismo. Ese es un primer error, dice en el segundo tweet, en el segundo mensaje. Es la mejor oportunidad de crecer y generar más fuentes de trabajo. Estaba leyendo el mensaje y tratando de interpretarlo. A ver, nosotros no podemos volver exactamente a lo mismo, es decir, no podemos volver a los tumultos, no podemos volver a que en el bus vayamos apiñados uno sobre otro, no podemos volver tenemos que cambiar estos hábitos, tenemos que ponernos otro chip en la cabeza de que estamos frente a una pandemia y esta pandemia va a durar 12 meses, 18 meses, 24, 36, etcétera. Entonces tenemos que cambiar ese chip. Por eso entonces tenemos que hacer las cosas mucho más ordenadas. Una de las principales exigencias para aquellas empresas que quieran volver a trabajar es que dependiendo de la situación, del espacio que tengan, muchas de esas empresas van a tener que trabajar con el 50% de su personal. Entonces, vamos a tener que trabajar en turnos. Esa es una interpretación, es decir, no podemos volver exactamente a lo mismo. La otra interpretación que yo le doy a la pregunta que hace veedores son las nuevas oportunidades que hablaba Fermín, es decir, establecer todo un sistema de comercio electrónico, todo un sistema de catálogos, que también alguien más preguntaba ahí, me pareció muy interesante eso, ¿no es cierto? El buscar o redefinir el sistema de ventas en el país. Para tener un buen sistema de comercio electrónico necesitas 2 requisitos fundamentales. Un sistema de pago eficiente, que sí lo tenemos un muy buen sistema de pago, tenemos bancos, financieras, tarjetas de crédito y canales de pago como Kushki y otros canales de pago. Y 2, un sistema logístico muy eficiente, que realmente satisfaga la necesidad de el cliente. Entonces, esa parte, la parte logística es donde tenemos que trabajar. Alegría Crespo, buenas noches, Alegría. Gracias por estar con nosotros. Qué triste escenario para nuestro país. ¿Qué actividades empresariales son las que no decaerán? Yo creo que las que no van a decaer es muy interesante. El tema relacionado con alimentos, el tema relacionado con bebidas, el tema relacionado con logística, con telecomunicaciones, otro de los aspectos. También vi por ahí yo un comentario un poquito duro en contra de las telecomunicaciones y de los supermercados, pero obviamente son actividades que no van a decaer. Yo creo que se van a reactivar otro tipo de actividades como la industria textil, por ejemplo, con la fabricación de los tapabocas y de otros artículos de necesidad que vamos a requerir precisamente para las actividades, ¿no? Por ejemplo, trajes especiales, mandiles, etcétera.
De igual manera, la industria del plástico no decaerá. Pero hay un sector que realmente yo sí le veo que está muy mal y que va a ser el que más se demore en retomar en el tiempo sus actividades, ese sector turístico. Y esto es algo muy penoso porque el Ecuador tiene una aptitud natural para el tema del turismo, pero lamentablemente no vamos a tener actividad turística mientras haya estos problemas en todo el mundo, porque además no es solamente un tema de Ecuador, sino es un tema a nivel mundial. Pero el tema de restaurantes, el tema, ¿qué están haciendo ahora los restaurantes? Están reinventándose y si bien es cierto, está cerrada la puerta, no están atendiendo al público, están atendiendo en cambio por teléfono para hacer estas ventas, que es casi casi un comercio electrónico de comida, ¿no? Ahí hay una pregunta interesante de Andrés Marcial, no sé si le ponemos, bueno, está la de Berito Aguirre, una pregunta, ¿cómo van a poder trabajar los pequeños locales que no tienen servicio a domicilio? Es interesante. Lo otro Ese es el tema más importante. Yo por eso decía que hay que trabajar mucho en el tema de la logística. Pero, sí, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí se le ha atacado a Uber, aquí se le ha atacado directamente a Cabify, se le ha atacado a, ya no me acuerdo las otras, los motorizados, ¿no? Pero justamente, más bien, hemos visto en esta pandemia la necesidad y el espacio que estos sectores también ocupan dentro del país. Entonces, hay que mejorar en ese sentido para apoyar a los pequeños negocios a que la tarifa sea reducida. mira esa pregunta, Pablo. ¿No sería paradójico? Muy bien, Sí, buenísima la sí. pregunta. O sea, tú estás pidiendo Buenísimo. una reducción del Estado, ¿Qué pero critico estás yo del pidiendo Estado? ayuda Porque del ya, Estado, o sea, básicamente eso. yo soy un creyente en que tiene que haber Estado, ¿ok? Pero el Estado tiene que tener unas funciones específicas y fundamentales. Por ejemplo, salud, defensa, educación, son actividades, seguridad, salud, defensa, educación y seguridad, son actividades claves en las cuales tiene que estar el Estado. En todas las demás actividades, por ejemplo, infraestructura, esa se le puede delegar al sector público. Entonces, sí hay que trabajar en el tema de salud de una manera muy importante. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? El día de hoy le escuchaba al expresidente Gustavo Noboa Bejarano, que él decía, porque este ejemplo yo siempre pongo y digo yo, acordémonos, todos los que estamos aquí, que antes el Estado vivía con 12, 14 ministerios. En la época de Correa se llegó a la bicoca de 54 ministerios de Secretaría de Estados. El día de hoy el expresidente Gustavo Noboa Bejarano decía que hay 36 instituciones con calidad o con rango ministerial. Ahí hay una burocracia enorme y hay muchísima tela que cortar. Hay una, Entonces yo sí creo que hay que priorizar y darle prioridades al poco dinero que tiene el Estado. hay una, hay una, hay una agencia espacial. Tenemos una agencia espacial. Ojalá ya la hayan dado de baja, oye. Ahora, otro factor importantísimo para trabajo y en las nuevas visiones que tenemos que tener, y esto es para Mateo, es el tema de los datos, Mateo. O sea, estamos viendo que un país sin datos, sin información pertinente, sin tomar en cuenta la tecnología, la interpretación de los datos, la profundización, es un país a ciegas. O sea, y el Ecuador ha sido quizá de los países del mundo más moroso en el tema de información, de apertura, de transparencia de datos, etcétera. Lo estamos viendo ahora en la epidemia dramáticamente. Cambian, ponen unos, asoman 10.000 de golpe, bajan 5.000. Y yo creo que hay una enorme oportunidad para el Ecuador también, Mateo, de empezar a trabajar en datos. Sí, lastimosamente eso nos pasó y es a nivel mundial tal vez de los países que menos confianza eh, damos, ¿no? Chuta, o sea, es triste porque al mismo tiempo obviamente es necesario ir, como dijo Pablo, abriendo de a poco el comercio, pero necesitaríamos realmente saber en qué estado está cada provincia para ir abriendo, digamos, por provincia y al mismo tiempo lo más necesario a la fecha creo que es educar en
en el lavado de manos, en los métodos de protección, en todas estas cosas, porque con los datos actuales no se puede tomar ninguna decisión. Es así. Una pregunta. Una pregunta tenemos para Mateo. ¿Cuántos días de pruebas estabilizadas en número y procedencia estima necesario para poder tener una predicción con pruebas PCR? Nos pregunta Yolanda Rivera. Dos días de... Te la pongo de nuevo. A ver, lo que se necesitan es, mientras más pruebas hagamos, mejor. Mientras más pruebas hagamos, más casos positivos vamos a tener. Pero eso no es necesariamente malo, porque vemos casos, los países donde se han hecho más pruebas tienen una tasa de mortalidad más baja. Entonces, el hacer más pruebas simplemente te va a ayudar a tomar decisiones que te permitan que no se saturen las camas de cuidados intensivos. Entonces, hay que tomar como ejemplo a países que han hecho esto, como Alemania. Digamos, Alemania hace 200.000 pruebas al día de PCR. España está en las 47.000, aunque ya se ha visto que es un poco menor, pero hay que tratar de llegar, y si es posible, si se suman cada vez más laboratorios. El problema es que hay una descoordinación y un desorden, pero yo creo que eso sí se puede, y es lo que se debe buscar ahorita, especialmente para las provincias que no han sido golpeadas. Tenemos que aprender de lo que pasó lastimosamente en Guayas, y esa sería nuestra principal arma, o sea, hacer más pruebas de PCR, mientras más pruebas mejor, y de esa manera vamos a lograr controlar mejor. Muy bien, muchas gracias, Mateo, por estar con nosotros. Gracias, Pablo. Quisiera tengo una pregunta final para Pablo. Dennos una luz de esperanza. Podemos salir de esto, Pablo, vamos a salir. Justamente. A mí siempre me gusta terminar con una frase, y más que una frase, con un concepto que es muy importante. Y a ver, los ecuatorianos tenemos que confiar en nosotros mismos. Hemos tenido pruebas durísimas a lo largo de nuestra historia. Esta, sin duda, es la prueba más dura y más grande que hay. Y desde el punto del sector empresarial, queremos decirle a la gente que estamos comprometidos con el Ecuador. Estamos, como decía un expresidente de la Cámara de Industrias, empernados al Ecuador. Pero sobre todo, el sector productivo nacional tiene una visión social, una visión de compromiso con el Ecuador. En este momento hemos liderado como sector empresarial y productivo y sector privado la entrega de kits alimenticios a la mayoría de población. Más de 500,000 kits alimenticios han sido repartidos dentro de este proyecto Dar una mano sin dar la mano. Entonces, eso demuestra el compromiso que nosotros tenemos. Y también tenemos que creer los ecuatorianos de nosotros mismos en que vamos a superar esta prueba que ha sido muy dura. Los ecuatorianos somos gente decente, somos gente de bien, la gran mayoría. Somos gente resiliente, pero lo más importante, somos gente trabajadora que amamos a nuestro Ecuador, y esos también somos los empresarios. Creemos en el país, creemos en nuestra gente y estamos dispuestos a apostarle 1 y 1000 veces más a este querido Ecuador. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presencia de Pablo Zambrano y de Mateo Ordóñez, que en el día de hoy nos han ayudado a entender esta polémica por las pruebas rápidas, las pruebas de PCR por un lado, y por otro, la necesidad de retomar ciertas actividades económicas con el fin de que la economía ecuatoriana sufra un golpe menor. Juan Carlos. Así es, Fermín, quizá ha habido muchos comentarios, les agradecemos mucho a Ligia Villagómez, José Ligia Villagómez, Fernanda Sáez de Viteri, han hecho muchas preguntas, trataremos de seguirlas evacuando, ya desafortunadamente nos hemos pasado ya del tiempo, ha sido una muy interesante conversación sobre los porcentajes de afectación. François Salnaf nos ha hecho algunas preguntas también y han participado en esta sesión. Les invitamos a seguirlo haciendo. Esa es la idea de este programa, que también ustedes, sobre todo ustedes, nuestro público, pueda entender los procesos, lo que está pasando aquí, explicar lo que estamos viviendo.
Tal vez para terminar, Fermín, insistir en la necesidad de que los líderes políticos estén a la altura de lo que el Ecuador requiere. No hay pretexto en este momento, argumentos, ni para condicionar, ni para chantajear, ni para justificar una inacción. Tenemos que querer a este país, tenemos que querer al Ecuador, tenemos que querer a la nación. O sea, si no la queremos, este Ecuador de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, este Ecuador de nuestros hijos y nietos. Aquí vamos a vivir, no nos vamos a ir a otro lado. Aquí vamos a vivir. Y vamos a vivir en las mejores condiciones. Esto es una oportunidad también, es una crisis muy grave, como decía Pablo, y es una oportunidad para que las industrias lo piensen, para que la banca lo piense, para que el Estado lo piense. La única, y se ha demostrado, el único recurso estratégico de un país es un pueblo educado y con salud. Es el único recurso estratégico que tenemos que defender y fortalecer y potenciar y consolidar. Los problemas que estamos viviendo hoy precisamente es que vivimos en un país lleno de ignorancia. Desde los principales líderes hasta los más chiquiticos somos personas con enormes vacíos morales, éticos y de conocimientos pertinentes. Poco formados, poco motivados, además. Es un problema grave. Nuestro recurso humano es un problema grave. No sé si Fermín sabías, yo lo repito todo el tiempo. En nuestro querido país hay más de 5 millones de ecuatorianos que no han terminado su educación básica. Eso se llama rezago educativo. Gente que en la práctica es analfabeta funcional. Más de 5 millones de personas de la población económicamente activa. Ese es el gran desafío del Ecuador. En este país, 1 de cada 4 niños tiene desnutrición crónica infantil, que implica un retraso en su crecimiento y un retardo en sus habilidades cognitivas de conocimiento y de aprendizaje e intelectuales. Esa es una generación perdida. No podemos seguir teniendo el país con los peores índices de América Latina en todo sentido. No nos merecemos eso. No nos merecemos eso. No se lo merecen nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nosotros mismos. Tengamos dignidad, un poquito de dignidad para vivir como debemos vivir. Nada más, perdonen este mensaje a la conciencia, pero me parece que esto es así. O sea, estamos en un momento muy crítico del Ecuador. Ya hemos vivido, yo llevo 35 años de periodismo, hemos vivido, tú Fermín, 20 y pico, hemos vivido momentos críticos en este país, complicados. Y hemos salido, pero no podemos irnos por el despeñadero, porque los líderes políticos piensan más en sus intereses, en sus vanidades, en su importancia. No son importantes. Aquí lo importante es la gente, el Ecuador, es nuestro futuro. Y eso lo tenemos que defender. Hasta ahí quedo yo, Fermín. Así es, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en este espacio que mañana se reedita a las 19:30 a través de nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter y también en breves momentos más podrán verlo en nuestro YouTube. Agradecemos nuevamente a nuestros invitados, a Pablo Zambrano y a Mateo Ordóñez, quienes nos han ayudado a entender la coyuntura del día y esperamos contar con su sintonía mañana. Buenas noches.